No pierdas el rumbo, ya empieza La Brújula del Sur, un programa de cultura. Pueden venir con sus bombas, pueden seguir con sus normas, pero amor, yo puedo resistir. Un día vamos a, si no lo hace Germán, un día vamos a poner una camarita acá y vamos a grabar las cosas que pasan. Porque, sí, no, qué lindos que son los programas cuando no salen al aire. Bien, vamos a hablar un poco de narrativa. ¿Cómo no? ¿Le parece? Me parece bárbaro. Hoy hay una linda mezcolanza. Hoy, hace un ratito hablábamos con Maxi del maridaje, ahora vamos a hablar del no maridaje. Vamos a ver qué es esto. Quería arrancar recordando que el sábado pasado fue 1 de mayo y como todo, por un lado se festeja y por otro se conmemora alguna cuestión sobre el Día del Trabajador. Y me pareció interesante arrancar dónde nace esta fecha y por qué nace esta fecha, que por ahí muchos no lo saben, si bien este no es un programa de historia, pero es un programa de cultura y esto hace a nuestra cultura. ¿Cómo no? Le cuento, Bisofi. Cuénteme. En 1886, en Estados Unidos, un grupo de sindicalistas empezó a reclamar la reducción de horas laborales de 16 a 8 horas. Pensar que alguna vez se trabajaron 16 horas. Qué bárbaro. Y el 1 de mayo de ese mismo año inician una huelga, porque el gobierno ni los empresarios le conceden esta reducción de horas. Entonces salen a la calle, hace una manifestación muy importante y por supuesto quienes vienen a abrir paso, los señores policías con arma en mano matando a muchísimos obreros aquel día. Unos días después de de esta matanza, hay una explosión muy grande en un lugar donde había muchos policías y algunos mueren. Entonces, ¿qué hace el Estado? Culpa a estos obreros que habían estado en la manifestación porque pensaron que como venganza por la muerte de estos obreros habían ido a ponerle una bomba a los policías. Y tomaron a 30 obreros al azar. Vamos por estos. Algunos de esos obreros los condenaron a cadena perpetua, otros a 15 años de prisión y algunos de esos 30 que quedaban aún los condenaron a la muerte y los mandaron a la horca. Entonces, en conmemoración por estas muertes, ahorcados por aquel enfrentamiento, matanza. Por aquella matanza, se empezó a pensar en 1904 que esa fecha no tenía que pasar desapercibida y se dispuso que ese 1 de mayo fuera el Día del Trabajador en conmemoración, por eso digo se festeja y se conmemora, en conmemoración de aquellas muertes. Y el primer país que habla de un asueto, de un feriado en este 1 de mayo es Francia en 1919, ¿no? Francia en estas cuestiones de derechos sociales y derechos humanos me parece que en siempre algún momento dio a la vanguardia el puntapié inicial. Y traigo así muy brevemente la reseña de una novela argentina que habla mucho del trabajo, ¿no? Porque de alguna manera cómo enganchar este Día del Trabajador con la literatura. No es la única, textos literarios sobre el trabajo hay muchísimos. Recién hablábamos de La Isla Desierta, claro, que el contexto, el escenario de esa obra de teatro la oficina, es una oficina. ¿No? La novela de Selva Almada, Ladrilleros, que es de 2013, está ambientada en un pueblo del norte del Chaco. Selva Almada es entrerriana. Yo digo para enganchar, para linkear, como dicen hoy, con el cuarto bloque. Los personajes de esta población
no tienen ninguna expectativa de vida, están como sin esperanza, sin ganas de nada, y lo único que pueden hacer con su tiempo es trabajar. Se pasan trabajando todo el día. Pero los jóvenes que de algún modo tratan de separarse de esta generación que no tienen esperanza, como no quieren trabajar, lo único que encuentran para poder zafar de esta vida vacía que tienen en ese pueblo es dedicarse al alcohol. De esta manera se aíslan, ¿no? El alcohol como... porque digo, ¿no? Uno siempre... no voy a hacer apología ni del alcohol ni de la droga, pero siempre culpamos al el que se emborracha o al que se droga sin ponernos a pensar cuál fue el motor que lo llevó a eso. Nadie se termina destruyendo porque sí. Nadie quiere caer en la droga o en el alcohol porque sí, siempre hay un motivo. Lo que pasa es que es mucho más fácil ir a pegarle antes de averiguar por qué estás ahí, ¿no? Es mucho más cómodo. Así que es una novela interesante de Selva Almada, una de las jóvenes escritoras de nuestro país, que es interesante que algún día tomemos alguno de sus textos para traerlos en este bloque de narrativa. Y siguiendo con las fechas, me gustaría que recordemos brevemente que el 30 de abril se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Ernesto Sábato. Y otra cosa importante de Sábato es que este año, en el 2021, se cumplen 60 años de la aparición de su segunda novela Sobre héroes y tumbas. Tal vez es la novela más conocida de él, no sé si... Sí, yo creo que sí, que es la más conocida. No sé si la más leída. Tal vez la más leída sea El túnel, por sus dimensiones. Pero por ahí algunos fragmentos o algunos capítulos, ¿no? Es probable. Son más conocidos que la obra en sí. Sí, seguramente. El túnel es de 1948. Bastante espacio entre novela y novela. Sábato, que él a partir de escribir Abaddon el exterminador, para mi gusto sí su mejor novela, totalmente casi desconocida, que es la tercera y última novela de Sábato, que creo que es, bueno, a mí es la que más me gusta, no sé si es la mejor, pero es la que más me gusta. Sábato aparece como personaje en esa novela, pero aparece sin tilde, y a partir de ese momento Sábato en alguna entrevista declara que él a partir de ahí quiere también figurar sin tilde, como el personaje de su novela. Así que Sábato sin tilde, que por suerte muchos lo respetan, publicaba en el 61 Sobre héroes y tumbas. Abaddon es de 1979, si mal no recuerdo, es bastante posterior. Sobre héroes y tumbas es una novela que mezcla la ficción con la historia. En esta novela aparece el personaje principal, es Martín, un jovencito que intenta encontrarse a sí mismo, así que podríamos decir que por momentos, no toda la novela, pero por momentos, es una novela de aprendizaje. No toda, pero algunos capítulos. Porque es un chico que no le encuentra sentido a su vida y está viendo a ver qué onda, ¿vio? Y en este intento de conocerse se cruza con Alejandra, una joven como él, también desahuciada, con muchos conflictos familiares de base, cuyo padre, Fernando, es el protagonista de uno de los capítulos de Sobre héroes y tumbas que se llama Informe sobre ciegos, que fue tan fuerte, tan potente este capítulo que se puede leer en forma individual, independiente. De hecho está publicada como una novela corta, pero es originariamente un capítulo de Sobre héroes y tumbas. El Informe sobre ciegos, yo creo que sí es muy leído. Es más, fue llevado, lástima que Maxi no está, pero fue llevado al cine por Mario Sábato, uno de los hijos de Sábato. Y me parece que su protagonista, no le quiero mentir, pero creo que era Sergio Renán. No le quiero mentir, pero creo que era Sergio Renán. Y esto de buscar también estos personajes que no ven, ¿no? Claro, bueno, ¿no? Y después en la pintura también. Después en la pintura, pintaba, ¿no? ¿Viste? ¿Te acordás? Con los ojos bien grandotes y vacíos, negros. Claro. Muy, muy interesante. Sobre héroes y tumbas tiene 558 páginas. No es una novela corta, pero creo que se lee, no te digo en 2 tardes, pero se lee
tranquilamente, no es de difícil lectura. Tiene, bueno, la mezcla de la muerte de Lavalle, y hay toda una cuestión histórica sobre qué se hizo con Lavalle después de su muerte, con el cuerpo de Lavalle, mejor dicho. Así que los invito a leer por lo menos el informe sobre Sigo, que es muy interesante, el túnel, que es corto, y por supuesto no dejen de buscar a Badorno el Exterminador y después me cuentan. Es así, es para leer tranquila, sin mucha prisa y tratando de pensar sobre lo que se está diciendo. Hay en una parte, no me quiero ir sin decirle esto, porque fue una de las cosas que siempre me quedó grabada de esa novela. En una parte, un personaje, que creo que es Sábato, no se lo quiero asegurar, pero creo que sí, dice que si Jesús hubiese vivido en la Argentina en los años 70, hubiese sido guerrillero. Para que pensemos un poquito en la cuestión de cierto socialismo que no tenemos muy a mano últimamente. No sé qué tiene que ver, pero bueno, déjeme seguir porque si no se me va. Sábato, por ahí los jóvenes, volviendo a quienes conocen los jóvenes, por ahí lo conocen como el prologuista hasta la edición de 2006 del Nunca Más. Después de la edición del 2006, el prólogo de Sábato no aparece. Tal vez es uno de los escritores argentinos más importantes del siglo XX. No sé si es el más leído, pero tiene una importancia que cada tanto está bueno recordar. Si bien habíamos dicho que íbamos a tratar de traer escritores jóvenes, hay clásicos que no podemos dejar. Es que hay algunos escritores que hay que no solamente conocerlos, hay que leerlos, hay que tratar de ver por qué están donde están. Exactamente. Que no sea una cosa impuesta por alguien, exacto, sino ir a ellos. Y pensemos además que Sábato no venía del palo de la literatura, ¿no? Exactamente, era físico, doctor en física. Claro, y deja todo eso por la literatura. Bueno, él estudia, va a ser creo que una maestría, o como se llamara en ese momento, con Madame Curie, ahora claro, que está de moda porque hay una película, una serie, sí, no sé qué, en Netflix, una serie creo. Bueno, es de ahí, viene, claro, y estudió acá en La Plata, además, y estudió ¿no? en La Plata. Así que y fue el enemigo, entre comillas, de Borges en esta larga historia de nuestra cultura argentina, que River Boca, peronistas claro, radicales, Borges, sí, Sábato. Y ellos no eran enemigos, pero bueno, queda muy cool pensarlos como opuestos y en realidad no lo eran. Y para terminar, siguiendo con las fechas, nos vamos un día anterior, el 29 de abril, fue el aniversario del nacimiento de Alejandra Pizarnik, y yo le pido permiso por meterme en su terreno. No, por favor. Pero como es tal vez la única poeta que me mueve el piso, iba a decir la estantería, pero quedaba feo, me pareció el piso mejor. Yo creo que es una de las grandes poetas, para mi gusto por lo menos, más importantes, y sí tal vez conocida y leída por su temática, por su historia. Menos mal. Sí, menos mal que menos es una mal. de las más leídas. Y bueno, murió muy joven, se suicidó muy joven, y fue una de esas pérdidas amiga de Cortázar. Muy amiga de Cortázar. Son interesantes las cartas que se mandan, cómo Cortázar, con el amor, parece el amor de padre, preocupado por la amiga que ya había tenido algunos intentos de suicidio, una personalidad increíble. A mí me pasa que yo veo una foto de ella y me cautiva, tenía un algo distinto, sí, que muy pocas veces vi en poetas, digo, ¿no? En mujeres. Y quería recordarla con una prosa poética muy, muy cortita, que está publicada en Figuras de la Ausencia, en su poesía completa, que creo que debe ser el único libro de poesía que tengo en mi casa, que se llama La palabra que sana. Y dice: esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en el que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso,
cada palabra dice lo que dice y además otra y otra cosa. Alejandra Pizarnik, quien hubiese cumplido años el último 29 de abril. Y esto fue todo, Bisofi, no me pida más. No, pero usted me hizo recordar, A ver, dele. cuando habló del Día del Trabajo, ¿no? A Horacio Quiroga con los mensú, Claro. donde trata de... Bueno, Los Desterrados Los es todo un Desterrados, contario todo un- donde sí. el trabajo está presente siempre. Exacto, ¿no? Y en los mensú a mí Claro. como que cuando lo leía y decía, wow, mira todo lo que pasó en ese lugar, ¿no? Con estos mensualeros que trataban Sí. de llevar el pan y que nunca podían juntar no podían ahorrar porque constantemente lo que ellos ganaban terminaban en el bar o terminaban en ese almacén de ramos generales donde siempre era más lo que debían que lo que podían ahorrar, ¿no? Y hoy me estoy metiendo no solamente en su terreno, sino que voy a volver a meterme en el terreno de Maxi, porque me estoy acordando con lo que usted dice, con la película de Hugo del Carril, Las aguas bajan turbias. Vaya Claro. película, es blanco y negro, Sí, sí. es vieja, todo lo que quieran, señores, pero busquen Las aguas bajan turbias de Hugo del Carril, con Hugo del Carril, y van a entender lo que es el trabajo mal pago y el abuso y el terror que vivían Y esas ahí se me esas viene a la personas. cabeza a los isleños con Ah, la Tita Merelo. claro, claro. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me